Hola, bienvenidos al episodio número 15 de la primera temporada del podcast Investigación Clínica Global. ¿Dónde estaban ustedes hace 5 años cuando se declaró la pandemia del COVID a nivel global? ¿Qué estaban haciendo? Nadie sabía en ese momento cómo iban a cambiar nuestras relaciones con la familia, con los amigos, nuestras relaciones en el trabajo y la forma como íbamos a trabajar luego de esta pandemia o durante la pandemia. Muchos nos preguntábamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esta situación? Entonces nadie se imaginó en esa época, luego con el paso de los años, que la pandemia del COVID llegaría a constituirse en la quinta peor pandemia que ha pasado la humanidad, con más de 100 millones de personas contagiadas para el 2021. Y que tuvo una mortalidad aproximadamente en número de 7.1 millones de personas para el 2024 y en retrospectiva al 2022, julio, era aproximadamente 2.3 millones de personas. Esto significaba en cifras de mortalidad o exceso de mortalidad para la OMS para el año 2021 aproximadamente 15 millones de personas. Unas cifras realmente escalofriantes y dantescas. La pandemia del COVID-19 empezó en diciembre de ese año y luego se hizo global para el primer trimestre del año 2020. Esta pandemia es importante o fue importante porque transformó la salud global con una forma de cambiar y buscar innovación y nuevas formas rápidas de buscar tratamientos para enfermedades desconocidas. Si no hubiera habido una coordinación global entre países, si no hubiera habido un compartir presupuestos para encontrar un resultado, probablemente aún seguiríamos en este tema. ¿Recuerdan ustedes que en diciembre del 2019 los primeros casos se declararon en el mercado de Wuhan en China? Pensábamos nosotros en esta parte del continente que era muy lejano y era problema de otro tipo. En enero del 2020, específicamente el 9 de enero, la OMS alerta sobre el nuevo coronavirus. Ya prestábamos atención a ese momento, trabajando en Panamá, como les estaba contando, y todavía lo veíamos lejano, seguíamos viajando a través de toda la región, haciendo trabajos, pero cuando el 21 de enero se detecta el primer caso confirmado en Washington, en Estados Unidos, ya la cosa cambió. Con el transcurso de las semanas y la diseminación que estábamos viendo a nivel de Europa y luego Estados Unidos y posteriormente al resto de países de la región, el 11 de marzo nadie fue sorprendido cuando la OMS declaró la pandemia global. El 14 de marzo específicamente en el país donde estaba, y probablemente para muchos de ustedes que siguen este podcast, fueron en fechas parecidas, Panamá declara el confinamiento y todos nos vimos obligados a estar dentro de la casa trabajando o compartiendo tiempo con la familia, los que tenemos suerte de tenerla cerca y estar trabajando. En abril del 20, dada la situación global, todo el mundo estaba en confinamiento, Estados Unidos lanza la operación Rapid Speed para acelerar el desarrollo de vacunas. Y es ahí donde entramos en nuestro tema. Porque es cuando se comienza a desarrollar una búsqueda de la vacuna para el COVID-19 que se consigue finalmente cuando en el Reino Unido se introduce por primera vez en diciembre de ese mismo año la primera dosis de la vacuna para el COVID-19. Nos preguntamos entonces cómo podíamos nosotros haber llegado tan rápido en el desarrollo de esta molécula, de la vacuna principalmente, si anteriormente todos nosotros conocíamos que este desarrollo de las moléculas pueden tornar en tiempos tan prolongados como 8 o 10 años aproximadamente. Entonces, si nosotros pensamos que nos íbamos a demorar mucho más, estábamos en lo correcto. Pero habiendo empezado esto en marzo del 2020 y la primera dosis de la vacuna se colocó en diciembre del 2020, es interesante entonces revisar cómo se consiguió primeramente llegar a este resultado tan rápido que benefició
a todos nosotros. En ese aspecto, el 2 de diciembre del 2020, cuando se coloca la primera vacuna en el Reino Unido y luego Estados Unidos, luego país de Europa, incluido España, y en México el 27 de diciembre de ese año, nosotros dijimos, la solución podría estar cerca. ¿Qué pasó entonces en esos 8 o 9 meses entre marzo del 2020 y diciembre del 2020 para que pudiéramos conseguir este logro? Entonces, ¿cómo se desarrolló y cómo se produjo un aceleramiento del desarrollo de esta vacuna? Muchos países se involucraron en el tema. Yo creo que es el mejor ejemplo, como hemos estado conversando en diferentes episodios de este podcast, es el mejor ejemplo de la colaboración que existe entre gobiernos, academia e industria farmacéutica o patrocinadores de ensayos clínicos o descubridores de moléculas para conseguir una solución al problema. Creo que es el mejor ejemplo. Y nosotros pensamos, y esperemos que sea así, que esto iba a consolidar un desarrollo en las siguientes décadas para la producción de nuevas moléculas ya para otras enfermedades. Entonces, la situación es la siguiente, porque en el momento que nosotros desarrollamos una molécula, como todos sabemos, pasamos por diferentes fases de desarrollo, desde la fase 1 hasta la fase 4 post-comercialización, como pasa cualquier medicamento que usamos en la práctica clínica o en cualquier medicamento que está en fase de prueba para cualquier enfermedad. Esas etapas tienen un determinado tiempo y un porcentaje de éxito y un porcentaje de fracaso. ¿Qué pasó específicamente con el desarrollo de la vacuna COVID en esos meses de 2020? Primero, que se utilizó las plataformas tecnológicas innovadoras. En el 2020 se exploraron aproximadamente 10 tipos de plataforma para la búsqueda de una vacuna para el COVID-19. Ese es el primer punto. Ahora, no se inventaron, ya se venían desarrollando con otro tipo de vacunas, pero sin embargo se enfocó fundamentalmente en 3. En las vacunas del ARN mensajero, Moderna, Pfizer y BioNTech. Ellos utilizaron la plataforma de ARN mensajero, utilizando material genético para instruir a las células a producir la proteína Spike del virus. Eso ya lo sabemos. Se utilizó esa primera plataforma. La segunda plataforma fue los vectores virales no replicantes, AstraZeneca, Oxford y CanSino. Entonces, uno de esos dos utilizó la plataforma para ADN mensajero, adenovirus modificado, para transportar material genético del SARS-CoV-2. Y la tercera plataforma, virus inactivado, la utilizaron Sinovac o Sinopharm. Esto basado en versiones muertas del virus que no pueden producir la enfermedad. Son 3 tipos entonces de plataformas, las que principalmente ayudaron a salir de esta pandemia. Estas tecnologías permitieron diseños modulares. Y cuando hablo de diseños modulares, para que entendamos un poco el concepto, se refiere a la capacidad de estas plataformas para ser modificadas y adaptadas de acuerdo a los resultados y rápidamente, resultados fallidos por supuesto, y adaptación a las nuevas variantes genéticas del virus, para que los componentes puedan ser modificados y actualizados de acuerdo a la necesidad que tenía la modificación de la proteína Spike, esa parte del virus que se utiliza para generar la respuesta inmune. Esta parte fue muy importante porque permitió el primer aceleramiento en el desarrollo de la molécula. Entonces, cuando nosotros revisamos el tema de plataformas ARN, ADN y los virus muertos por Sinopharm o Sinovac, ¿qué otro punto importante se modificó en investigación clínica que ayudó a salir de la pandemia? La fase de desarrollo acelerado. El proceso mantuvo los estándares científicos de eficacia y seguridad, contrariamente a los que hablan contra la vacuna, que es otro tema que tal vez en otro momento vamos a tratar. Pero la fase preclínica que se desarrolló entre enero y abril de 2020 incluyó pruebas en animales para evaluar la seguridad y respuesta inmune.
de estas tres plataformas que habíamos visto. Además, seleccionó antígenos específicos, como la proteína Spike, para comenzar a producir esta vacuna. La fase 1-2 ya es la fase clínica para los voluntarios humanos, que se desarrolló entre marzo y julio del 2020. Se utilizaron estudios de 20 a 300 voluntarios para determinar las dosis seguras de estas vacunas. Moderna completó la fase 1, noten el caso, en 63 días. Comparen una fase 1 en 63 días cuando normalmente esto demora entre 1 y 2 años. Y además, en esta fase se evaluó la inmunogenicidad mediante medición de anticuerpos neutralizantes. Interesante punto en la fase 1-2. La fase 3 se desarrolló entre julio y diciembre del 2020. Y no olvidemos que la primera dosis se puso en el Reino Unido en diciembre del 2020. Eso quiere decir que se usó estos proyectos en forma simultánea y paralela. Entonces, hubo ensayos masivos de hasta 44.000 participantes, como los estudios de Pfizer, que todos ya hemos revisado la efectividad y la eficacia de esta vacuna. Y además se monitoreó la eficacia real o efectividad mediante comparación de tasas de infección entre vacunados y placebo. Por otro lado, se comenzó a detectar en forma temprana los efectos adversos mediante los sistemas de vigilancia activa o farmacovigilancia activa que todas las compañías de investigación desarrollan y los gobiernos también tienen. Esto fue importante y fue producido por una colaboración internacional sin precedentes. Recuerden ustedes que en investigación clínica, cuando hablamos de desarrollo de una molécula, es un patrocinador o un par de patrocinadores que desarrollan una molécula para cualquier enfermedad, buscando, por supuesto, introducir esta molécula en un mercado para beneficio de los pacientes y, por supuesto, para ellos mismos, ¿no es cierto? Entonces, pero acá en especial para la vacuna del COVID, y eso fue lo que beneficia la investigación tan rápida del 2020, la iniciativa COVAX coordinó esfuerzos globales para inversión de más de $2.000 millones. El ensayo Solidaridad, no se olviden, de la OMS, también permitió pruebas simultáneas en múltiples países con altas tasas de transmisión. Muchos de Latinoamérica, recordamos, muchos proyectos de investigación auspiciados por la OMS a través de Solidaridad con este tipo de vacunas. Y además, algo también interesante es que se compartió los datos genómicos del virus en tiempo real para facilitar el diseño antigénico de todos, de cualquiera. Interesante. Entonces, esa colaboración, ese aceleramiento dio resultados claves, ¿no es cierto? En diciembre del 20, el Reino Unido recibió la autorización para el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer-BioNTech, que tenía 95% de eficacia. En ese año y para esa fecha habían 78 proyectos activos, 6 de ellos ya en fase 3, que se desarrollaron para finales del 2020. Y lo interesante es que junto con esa autorización de la primera vacuna de Pfizer, también simultáneamente diferentes laboratorios iban desarrollando su propia vacuna. Y este proceso tan rápido de 9 meses entre marzo del 20 y diciembre del 20 demostró a todos que los procesos de desarrollo de una molécula pueden ser reducidos de 10 a 15 años a 1 año o 12 meses, como pasó en este caso. ¿Cómo se consiguió? Se superposicionó fases. Ojo, eso no significa que se desarrolló a la locada. Eso significa que se evaluó el riesgo durante los ensayos clínicos, probablemente con más severidad que cualquier otra molécula por las implicancias que eso tenía. Además, hubo una revisión regulatoria continua, de tal manera que la FDA en tiempo real ya tenía la información de seguridad y de eficacia que tenían estas vacunas en su desarrollo. En total, la inversión de todos los grupos que estuvieron involucrados en el desarrollo de esta molécula fue aproximadamente $39.000 millones, solamente hablando de financiamiento público y privado. Entonces, estos ensayos del 2020 creo que cambiaron el mundo en investigación clínica. ¿Por qué? Porque han servido de una forma de apalancamiento, una forma de crear las bases para la administración de más de 13.000 millones de dosis de vacunas en los años siguientes. Cifra nunca antes conocida con ningún
tipo de esfuerzo y en forma tan rápida. Me refiero a la urgencia pandémica. Pero claro, este camino no fue tan fácil, o sea, no podemos pensar que esto que se modificó rápidamente no atravesó barreras o no tuvo retos que vencer para que pueda conseguir los resultados que hemos visto y que hemos vivido además. Entonces, estos desafíos son multidimensionales, no solamente el área de ciencia, sino el área política, el área de cultura de las personas, de personas que desconfiaban de la producción tan rápida de una solución a esta pandemia o de las mismas comunicaciones que se hacían con respecto a efectos adversos de las vacunas que hacía que la gente se negara a vacunarse. ¿Qué retos se vencieron entonces? El primero lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Las plataformas innovadoras que no habían sido probadas hasta ese momento. La vacuna de ARN mensajero de Pfizer, de Moderna, los vectores virales de AstraZeneca utilizaron tecnologías nunca antes aplicadas a escala masiva. En investigación se utilizaban, pero para tal cantidad de vacunas. Su implementación requirió validar nuevos mecanismos de acción inmunológica y además superar escepticismos de los científicos en la primera parte de esta propuesta. El otro desafío es la respuesta inmunológica variable, que es algo que cuando se desarrolla un medicamento, especialmente vacunas, hay que tener muy en cuenta, porque las vacunas basadas en adenovirus humanos enfrentaron el problema de la inmunidad preexistente en poblaciones expuestas previamente a este virus, lo que obligó al uso de adenovirus de chimpancé, por ejemplo, en algunas vacunas desarrolladas. Eso es un punto importante que debemos manejar. El tercer punto es con respecto al escalado industrial complejo, ¿no? No es lo mismo producir un determinado grupo pequeño de vacunas en el laboratorio de investigación que ya hacerlo a escala industrial con miles de millones de dosis. Recuerden la cantidad de dosis que se aplicó a nivel global y que implicó superar el efecto, entre comillas, bizcocho, ¿no? De procesos eficaces a pequeña escala. Cuando se producen a gran escala, sobre todo en investigación y para comercialización, pueden fallar a ese nivel. Moderna pasó, para darles un número en esto, Moderna pasó de 30.000 a 100 millones de dosis en menos de 10 meses. Un crecimiento realmente sin precedentes para lo que se hacía antes en investigación. Otro desafío importante, y recuerden la cantidad de fábricas que se abrieron a nivel global en este aspecto para el desarrollo de esta molécula, ¿no? Recordamos la industrialización de la penicilina luego de la Segunda Guerra Mundial, o previamente a la Segunda Guerra Mundial, fue algo increíble y sin precedentes. Esto es más o menos similar. Otro desafío interesante era el desafío logístico y de producción, la fabricación del riesgo, ¿no? Se construyeron estas plantas productivas antes de la aprobación regulatoria, es decir, yo voy a invertir en construir una cifra cualquiera, pues 500 millones de dólares, pero y si no tengo aprobación regulatoria, bueno, me arriesgo, ¿no? Eso antes no se había hecho. El otro punto importante, sobre todo que lo vimos con las vacunas, con las dosis de vacunas, es la cadena de frío extrema, ¿no? Algunas vacunas requerían almacenamiento de menos 70 grados, que los laboratorios de investigación probablemente o los centros de investigación lo tienen normalmente, o los grandes hospitales lo tienen, pero los hospitales de mediana complejidad o de baja complejidad no lo tienen. Entonces había que desafiar esa forma de logística en los países tropicales, por ejemplo. Otro punto de reto en este tema de la vacuna fue la doble dosificación, la necesidad de aplicar las dosis, 1, 2 o hasta 3, y la demanda logística global. Eso fue un reto impresionante. Una cosa es hacerlo en el curso de un año y otra cosa es hacerlo en el curso de 3 meses. Y además los obstáculos económicos y geopolíticos. Ustedes recuerdan, y eso se discute mucho en Latinoamérica, por qué a mí no me tocó, por qué la mortalidad fue tan alta en mi país, fuera del sistema de salud en Latinoamérica que tiene que ser mejorado. Recuerden que los países ricos, con gran poder de negociación, aseguraron el 58% del suministro inicial de todas las vacunas, y eso implicaba solamente afectar al 14% de la población. Entonces, por otro lado, no todos los países tienen altos ingresos como tuvo Europa y Estados Unidos. El 96% de la dosis en países de bajos ingresos dependieron exclusivamente de las donaciones de COVAX hasta el 2022.
Eso creó una inequidad y una desigualdad nunca antes visto. El otro punto importante, recuerdan las negociaciones sobre propiedad intelectual, las patentes que generaron tensiones entre gobiernos y farmacéuticas, el precio de cada uno, el retraso en la producción de genéricos, el eliminar cualquier tema de un evento adverso severo y la responsabilidad, fue un tema de discusión que se tuvo también que vencer para poder aplicar esto a nivel global. Algo que hacemos que vemos en investigación es los retos regulatorios, ¿no es cierto? Nos quejamos en Latinoamérica que un año entero de aprobación y todo lo demás para un ensayo clínico. Bueno, ahora se consiguieron acelerar los procesos y en menos de 3 meses, y si no es menos todavía, se pudieron completar las aprobaciones regulatorias para iniciar los ensayos clínicos. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Otro punto importante que enfrentó este tema de investigación clínica es la infodemia, ¿no es cierto? El 68% de países reportaron desinformación, campañas de desinformación que afectaron la aceptación de vacunas. ¿Quién no conocía a una persona que no creía en el desarrollo de la vacuna y que decía que le iban a colocar un chip para ser localizado a nivel global? Entonces, hay que tener en cuenta todos estos detalles para entender lo que se hizo en corto tiempo para contener la pandemia y en base a modificar los paradigmas de lo que la investigación clínica hacía. Esos desafíos no se pasaron solos. Esos desafíos se hicieron entre todos. Recuerden, academia, gobiernos, entidades públicas, entidades privadas, 39.000 millones de dólares para poder lograr una solución a esta pandemia. Sin embargo, estas soluciones dejaron lecciones críticas, sobre todo para los sistemas sanitarios y los marcos éticos globales para futuras pandemias. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Estamos preparados actualmente para una siguiente pandemia? Finalmente, creo que la época o la moda de las noticias de los nuevos descubrimientos que en el día a día veíamos en el 2020-2021 a nivel global, ya pasó. ¿Qué nos dejó para los que seguimos trabajando en investigación clínica y qué modificó la pandemia para este rubro? En realidad, la pandemia transformó radicalmente los procesos de investigación clínica. Introdujo cambios estructurales que persisten hasta hoy y estos son principalmente avances y adaptaciones. En primer lugar, se agilizaron los procesos sin perder el rigor científico. Se hizo protocolos acelerados, reduciendo los tiempos administrativos. Ustedes conocen exactamente los tiempos de startup, los tiempos de selección de centros, de negociación de centros, el tema de tener los suministros listos para las visitas de inicio. Todo eso, en esta primera parte como ejemplo, se redujo, se hizo mucho más rápido. Las revisiones regulatorias de los países fueron mucho más aceleradas y se superpusieron aprobaciones regulatorias de la fase 1 y la fase 2. Por supuesto, eso no quiere decir que no dejaron de cumplir el rigor científico que estos tuvieron. ¿Qué nos dejó además la investigación clínica post-pandemia? Las plataformas digitales. Aparecerán nuevos virus o habrán nuevas variantes de los virus, pero ahora creemos que estamos mejor preparados para esto. Entonces, además de las plataformas de ADN-RN, hemos mejorado en tecnología de registro, de evaluación, de análisis, y la inteligencia artificial nos hace procesar más rápidamente los datos. Otro punto importante es el uso de laboratorios locales para análisis clínicos, evitando el traslado de pacientes a un centro de investigación para una muestra para un laboratorio central. Eso implica, por supuesto, la mejor tecnología para un laboratorio local, para un ensayo clínico. Y eso implica la modificación, haciendo ensayos clínicos descentralizados, para que el paciente vaya menos al centro de investigación. Además, en un entorno de innovación tecnológica, hemos visto que ahora existe mayor telemedicina, consultas virtuales, seguimiento remoto de 10 visitas que antes eran presenciales en un proyecto de investigación cualquiera. Ahora el 50 o 60%, si no es más, de las visitas son solamente remotas. Son visitas donde el paciente no
tiene por qué ir al centro de investigación y la consulta es no presencial con especialidades o proyectos que antes obligaban para tomar la presión arterial, por ejemplo, siendo grosero en este tema, que el paciente acuda al centro de investigación. El consentimiento informado digital, por supuesto, alineado a las modificaciones regulatorias, las firmas electrónicas, los formularios online son parte de lo que se hacía un poco antes de la pandemia, pero que se ha ido acelerando en otras partes del mundo. Por otro lado, hay algo interesante, la reducción de contactos físicos. ¿Cuántos hemos hecho estudios de influenza, por ejemplo, en el centro de investigación y probabilidad de contagio entre el personal y otros pacientes? La entrega domiciliaria de medicamentos orales enviados a los pacientes, ya no tiene que ir al centro para recoger el medicamento. Eso implica además continuidad en terapéuticas que antes era difícil entenderlos como terapéutica de enfermedades raras u oncológicas. ¿Qué adaptaciones regulatorias nos deja esta pandemia y que actualmente estamos viendo? ¿Es posible ahora hacer diseño de estudios adaptativos? ¿Hay mayor flexibilidad para los protocolos? Hay que tomar en cuenta la opinión de la población local. Hay prórroga para el procesamiento de muestras biológicas. Hay ajustes en la frecuencia de visitas y pruebas diagnósticas, los intervalos entre visita y visita. Y otro punto importante que favorece a las organizaciones de investigación por contrato, los laboratorios, son los monitoreos remotos y la supervisión de datos mediante plataformas virtuales en tiempo real. Eso es muy importante, ahorra costos y es tan eficaz y es eficiente comparado con el modelo anterior. Por otro lado, aceleramos COVID y se aceleró otros estudios posterior al COVID. 75% del personal que participaba en el estudio de oncología trabajó en modalidad remota. Hubo una suspensión temporal del 34% de ensayos fase 1B. Eso es un tema que quedó pendiente ya de nivelar posterior a la pandemia. Y en enfermedades crónicas, por ejemplo, el retraso promedio fue 6 meses en estudios neurológicos y se priorizaron fundamentalmente estudios y pacientes con mayor riesgo. ¿Qué más nos dejó la pandemia? Yo creo que algo importante es que se ha demostrado que puede haber una colaboración internacional entre data locales y revisiones centralizadas. Se puede hacer estudios multicéntricos con más fortalezas que anteriormente. 68% de los nuevos protocolos incluyen más de 3 países latinoamericanos y eso favoreció a Latinoamérica. Creo que todavía hay algo que mejorar acá, pero creo que post-COVID los patrocinadores voltearon y dijeron, bueno, Latinoamérica con la buena data, con la buena calidad y con el buen número de pacientes enrolados, buscando los objetivos deseados del proyecto, cuidando al paciente, puede colaborar en proyectos futuros. Y eso es lo que buscamos siempre, ¿no? Por otro lado, ahora hay un issue acá, pero se trata de publicar en forma inmediata los resultados en repositorios. Eso también es sumamente importante. Ahora es obligatorio publicar tanto los resultados positivos como los resultados negativos. Finalmente, ¿qué lecciones aprendidas? Primero, mi opinión, eficiencia versus calidad. 92% de investigadores reportaron que la digitalización mejoró la recolección de datos sin afectar la validez. Un punto clave. Segundo, la equidad. 43% de los centros de investigación implementaron sistemas de conectividad para poblaciones rurales. Algo que es muy común en la práctica con cánceres raros o enfermedades raras o con clústeres de pacientes que tienen enfermedades raras que están en determinadas localizaciones en algunos países. La resiliencia, fue algo fundamental. 78% de las instituciones mantuvieron más del 60% de los estudios activos mediante adaptaciones rápidamente. No es que se suspendió el estudio, sino se adaptaron rápidamente. Y esto es fundamental. Para cualquier situación crítica, un centro de investigación y el patrocinador debe estar listo para modificarlo y adaptarlo a las necesidades. Esos cambios representan un paradigma donde la flexibilidad tecnológica y la ética adaptativa se consolidan como pilares. Se permite reducir el 40% de costos operativos y aumentar un 35% la diversidad geográfica de los participantes. Eso nos dejó la pandemia como enseñanza. Además, la pandemia, por otro lado, nos demostró que es posible hacer investigación rigurosa
con metodología ágil, sentando las bases para una nueva era en el desarrollo clínico. Si ahora una entidad regulatoria viene y dice, ustedes solo buscan su beneficio personal, es el momento de hacerles recordar que la epidemia del COVID nos demostró que patrocinadores, reguladores, investigadores y pacientes pueden trabajar bajo un mismo camino para un objetivo común. ¿Cuál es la conclusión de este capítulo de recuerdo de la influencia del COVID en investigación clínica? ¿Cómo se logró? ¿Cuáles fueron las barreras? ¿Y qué nos dejó? En resumen, la pandemia del COVID no solo representa un desafío en salud a nivel global. Nunca antes, en época moderna, luego de la epidemia de influenza de 1918, el sistema de salud global había enfrentado algo parecido. Porque yo creo que lo más importante es que sirvió de catalizador, ¿no? Aceleró la innovación y la transformación en investigación clínica. Creo que lo que estamos viviendo ahora no lo hemos vivido anteriormente. Empezamos con el desarrollo acelerado de las vacunas, utilizamos las plataformas tecnológicas que ya hemos visto de ADN, de ARN, y se adoptaron además metodologías descentralizadas y telemedicina. Fíjense, salimos del centro de investigación y fuimos al paciente. La industria se ve obligada a adaptarse, ¿no? Uno piensa que la industria farmacéutica es súper flexible porque es una organización privada. No, señores. Tiene tanta rigidez y tantos paradigmas que también necesita ser flexible y adaptarse a los tiempos. Y esa velocidad y esa necesidad fue necesaria empujar para que pueda lograrse este tema. Estos retos que vimos en el desarrollo del proceso de la vacunación y luego la diseminación implicó esfuerzos sin precedentes en logística, en equidad, en lucha contra la desinformación, que no habíamos vivido antes, y sobre todo la colaboración de gobiernos, entidades académicas del primer mundo, del segundo mundo, de Latinoamérica, para poder conseguir un objetivo común. Además, y para mí es sumamente importante, la flexibilidad regulatoria de los organismos reguladores, sobre todo en Latinoamérica. Ese legado que nos deja la pandemia, para ir terminando, es en investigación clínica, resulta beneficioso para otras especialidades, ¿no? Para otros proyectos de investigación en oncología, enfermedades raras, porque uno va a tender siempre a buscar la agilidad, a ser eficiente, a tener o implementar la tecnología, a ser más equitativo esta actividad para el beneficio de los pacientes, y de esta manera podamos enfrentar en un futuro un escenario que pueda demandar un esfuerzo conjunto de todos nosotros. Gracias por acompañarme en este episodio de Investigación Clínica Global. Los invito a seguirme en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, y podamos seguir conversando sobre esta actividad que tanto nos apasiona. Nos vemos pronto nuevamente.